decía, el tema ahorita a tratar son las generalidades de la captación, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Todo esto en marco de la resolución 227 del año pasado. La resolución fue expedida el 20 de febrero del año pasado, pero como siempre, por parte del Laboratorio de Salud Pública en sus asistencias técnicas a los laboratorios del departamento, se realiza la socialización y el seguimiento a la adherencia. Y nosotros desde el departamento estamos también apoyando a las IPS, a los municipios, para que podamos en un esfuerzo unido de todos, pues poder dar cumplimiento y con esto pues garantizarle a los pacientes la captación, el diagnóstico de una manera oportuna. La agenda para este espacio, la situación mundial en las Américas y de Colombia, cómo vamos en Colombia en 2021, indicadores para Santander, lo que tiene que ver con incidencia y distribución de casos, orientación, definiciones programáticas y captación según la resolución 227 del 2020, algunos tips de recomendaciones para el diagnóstico y orientaciones en cuanto al tratamiento de la tuberculosis. En el mundo, en el último informe mundial de la OMS publicado en 2020, se estimaron que para el año 2019, 10 millones de personas que enfermaron de tuberculosis con una tasa de incidencia de 133 casos por cada 100.000 habitantes. En ese mismo año se reportó un total de 1.5 millones de muertes relacionadas a la enfermedad, de las cuales 251.000 fueron en personas con el VIH. Doctores, esto es algo muy, muy importante, tener en cuenta esta población de VIH que se nos está quedando sin diagnóstico oportuno y estamos diagnosticando ya en estadios muy avanzados. Yo sé que el diagnóstico pues es en una IPS primaria, en un primer nivel, pero sí es importante para ustedes y para todo el personal de salud tener muy en cuenta esta población. Los hombres representaron el 56% de todos los casos de tuberculosis en el 2019. En comparación, las mujeres constituyeron el 32% y los niños menores de 15 años el 12%. Entre todos los casos, el 8.6 fueron personas con VIH. Se estima que fallecieron cerca de 200.000 niños y niñas, lo cual afecta en gran medida la salud en la infancia. Cerca de 484.000 casos de tuberculosis se registraron con cepas resistentes a los fármacos como TB-MDR, resistencia a la isoniazida y a la rifampicina, y tuberculosis con resistencia a la rifa. Esto ahorita que lo vemos más adelante, Santander se ha aumentado el diagnóstico de pacientes con algún tipo de resistencia. Los 3 países con mayor proporción de carga mundial fueron India con un 27%, China 14% y la Federación Rusia con un 8%. Los últimos datos sobre resultados del tratamiento de personas con TBRR y TBMDR muestran una tasa de éxito mundial del 57%, muy bajo, ¿verdad? Pues conocemos el tratamiento, pues tener en cuenta la adherencia es complejo. En cuanto a esta población con diagnóstico de farmacoresistencia, el departamento está fortaleciendo mucho la red de agentes comunitarios para poder garantizarle a nuestros pacientes un acompañamiento permanente durante su tratamiento. La tuberculosis persiste como una de las enfermedades infectocontagiosas de relevante interés para la salud pública. Acorde a la OMS, se encuentra dentro de las 10 principales causas de muerte, incluso por encima del VIH y la malaria. En la región de las Américas se estimaron cerca de 289.000 casos de tuberculosis, siendo Brasil, Perú, México, Haití, aquí nos vemos, Colombia y Venezuela los de mayor carga. Se reportó en el mundo un total de 22.819 trabajadores de la salud con tuberculosis en 74 países.
Esto también lo estamos viendo mucho, doctores, cuando vamos a las IPS a hacer asistencia técnica, no se les está realizando al personal de la salud ni la búsqueda ni garantizándoseles el tamizaje. Esto es algo que estamos también fortaleciendo a nivel de las IPS. En las Américas, aquí tenemos los países con alta carga. Para la vigencia 2019, Colombia está en el cuarto lugar con 19.000 casos estimados, con el 6.6% de total de casos estimados y un 35.8% de incidencia estimada por cada 100.000 habitantes. 12 países tienen una alta carga estimada de tuberculosis con una incidencia mayor de 45 por 100.000 habitantes. Representan el 88% del total de casos de la región. En 2019, la brecha de la detección de casos por tuberculosis en la región fue de 52.000 casos. Y si lo vemos en el 2020, por pandemia, esta brecha aumentó. En los últimos 5 años, la tasa de incidencia se ha incrementado para lograr el hito para el 2020 de las metas de la estrategia Fin de la Tuberculosis. Se requiere un descenso anual del 23%, pero si vamos a, en este momento, decir que vamos a dejar de diagnosticar para poder cumplir esa meta, pues no se puede. Les cuento que el departamento tuvo que realizar un ajuste en cuanto a la meta anual debido a que en el año 2020 pues dejamos de diagnosticar, disminuyó más o menos un 15% el diagnóstico con respecto al año anterior. Entonces, para este año, como era de esperarse, tenemos un incremento considerable. Es necesario que los países realicen encuestas sobre los costos catastróficos que las familias afectadas deben afrontar. Ministerio de Salud este año está realizando una prueba piloto para la realización de las encuestas de costos catastróficos. Tomó unos departamentos, Santander tuvo el alistamiento como tal del equipo para realizar estas encuestas, pero desafortunadamente no fue tenido en cuenta para ministerio, para su desarrollo. No entendemos por qué, se habló con ministerio, pues sí teníamos la mayor disposición y el interés de poder obtener datos con respecto a los costos catastróficos que nuestras familias santanderianas están afrontando por esta patología, debido a que pierden los empleos, las barreras administrativas, los transportes, el acompañamiento, en fin, son muchos los factores que se estamos encontrando ahorita que están afectando como tal a nuestras familias. Tenemos unos indicadores prioritarios en el programa. La cobertura de tratamiento anti-TB, tenemos para el año 2019 un dato del 81%, la meta para el 2025 es del 90%, la tasa de éxito en el tratamiento para el 2019 fue del 76%, la meta esperada es del 90%. Para los casos de RR y MDR, se tomó los casos notificados de la vigencia 2017 con un éxito del 59%. El porcentaje de las familias afectadas por tuberculosis que enfrentan gastos catastróficos, pues no tenemos dato, la meta es el 0%. El porcentaje de pacientes nuevos de tuberculosis que fueron diagnosticados mediante pruebas rápidas, tenemos que para el 2019 el 25%. La meta es que este diagnóstico por pruebas rápidas sea en el mayor del 90% de los casos. O sea, cada día la invitación es para que utilicemos estas pruebas que nos están ofreciendo. Son pruebas rápidas, podemos garantizar un diagnóstico rápido. La cobertura del tratamiento por infección latente de tuberculosis en menores de 5 años fue del 61%, la meta es del 90% y para VIH del 26%, siendo la misma meta, mayor o igual del 90%. La cobertura de investigación de contactos
Tenemos para el 2019 nomás el 70%, la meta es mayor o igual al 90%. La cobertura de pacientes con tuberculosis con resultados de pruebas de sensibilidad a drogas, 38%, doctores. También la invitación, esto está incluido dentro del post, tiene su código CUPS, ordenémoslo, no tengamos miedo, por favor, hay que ordenarlo, hay que garantizarlo. Ya después nosotros identificaremos si se presentaron barreras administrativas con la autorización, que no debe mediar una autorización para estas pruebas, pero bueno, desafortunadamente aún estamos siendo sometidos a esta barrera administrativa por parte de las aseguradoras. La cobertura es el 100%. La cobertura de tratamiento con nuevos medicamentos antituberculosos, pues no tenemos aún dato. La meta es mayor o igual al 90%. Es importante que ustedes sepan que Santander está garantizando todos los medicamentos de primera y de cuarta generación, tanto para el tratamiento de la TB sensible como la de farmacoresistencia. Además de eso, también creo que es importante que conozcan que Santander, el programa, tiene unos contratos interadministrativos con unos centros de acopio, las heces cabeceras de provincia, para garantizar así aún más la oportunidad en el inicio de tratamiento. En estos hospitales tenemos un stock de medicamentos de tal manera que podamos garantizar el cumplimiento a lo que la resolución nos dice. El paciente debe iniciar tratamiento en menos de 48 horas. Si el paciente está en Vélez, en Málaga, difícilmente van a venir en 48 horas a llevarle su medicamento. Por eso hicimos un esfuerzo de dejar una disponibilidad de presupuesto para este contrato y contar con esos medicamentos en las cabeceras de provincia. El porcentaje de pacientes con tuberculosis que conocen su estado de VIH, el 80%, la meta es del 100%. La tasa de letalidad por tuberculosis es del 8% y la meta que tenemos para el 2025 pues es menor o igual al 5%. En Colombia se reportan cerca de 3 muertes al día por esta enfermedad. En el año 2020 se reportan de manera preliminar al programa nacional un total de 13.027 casos. Se observa una disminución comparativa con el año anterior de un 12% dada la pandemia generada por la COVID. Se observa en el 2020 una disminución importante de casos, especialmente en poblaciones indígenas, niños y niñas menores de 15 años, trabajadores de la salud y afrodescendientes con tuberculosis. Se observa frente a la distribución de la enfermedad que los hombres son los más afectados con un 64.6% comparado con un 35.4% en mujeres. El 46% de los casos de TB se distribuyen en personas entre 29 a 59 años de edad, que corresponde a población adulta laboralmente activa. Lo que les decía, la afectación en cuanto a la parte laboral aumenta considerablemente los costos catastróficos en las familias. Se observa un 20% en mayores de 65 años y un 2.5% en niños menores de 15 años. Existieron 1.732 casos de tuberculosis en personas que viven con VIH en el país, equivalente a un 11.5% del total de casos, siendo la patología más frecuente entre personas con SIDA. Se observa un limitado acceso al tratamiento antirretroviral con un 56% en las personas que presentan coinfección TB-VIH y una proporción de fallecidos de cerca del 26%. Se observa una asociación importante de la tuberculosis con otras patologías crónicas tales como desnutrición, 14.6%, diabetes, 8%, EPOC, 7.2%, enfermedad renal, 3.1% y cáncer, 2.6%. Por eso en las asistencias técnicas que mi equipo realiza a las IPS siempre recalca la importancia de fortalecer la búsqueda de sintomáticos respiratorios en los programas de crónicos.
Los departamentos y distritos de Colombia que concentran el 52% de los casos de tuberculosis son Antioquia con el 19%, Santiago de Cali con el 8.5%, Bogotá Distrito Capital 8.2%, Santander 4.2%, Valle del Cauca 4.4%, Barranquilla 3.9% y Norte de Santander 3.7%. Es importante tener en cuenta que se ha presentado un aumento del 1.84% con respecto al total de casos con residencia de Colombia del año anterior al mismo periodo epidemiológico. Tenemos un total de casos notificados de 6.743 casos para lo que va de la vigencia con corte a agosto. En esta gráfica quiero mostrarles, en la flecha observamos con color verde, observamos la tasa de tuberculosis, todas las formas, con azul la tasa de tuberculosis pulmonar y en rojo la extrapulmonar. Como evidenciamos, pues es mayor la notificación de los casos pulmonares por su transmisión, seguida, y la extrapulmonar está tendiendo su disminución. Veníamos con un porcentaje más o menos del 16-15%, ahorita vemos que está descendido un poco. Tenemos unos comportamientos inusuales, pero esperados. En Santander tenemos aquí en amarillo en el mapa de Colombia un incremento y como podemos observar tenemos los departamentos límites también con un incremento inusual pero esperado. En cuanto a los indicadores, tenemos una incidencia de tuberculosis general de 12.36% por 100.000 habitantes, una incidencia de tuberculosis pulmonar del 10.26% por 100.000 habitantes y del 2.10% de incidencia extrapulmonar. Como les decía, la pulmonar tenemos entonces un total de 83.54 casos y la extrapulmonar del 16.46%. La incidencia de tuberculosis, todas las formas por 100.000 habitantes en Santander. En rojo estamos viendo la incidencia de tuberculosis de todas las formas, en azul, perdón, y en rojo observamos la incidencia de la tuberculosis bacteriológicamente confirmada. Llama la atención, doctores, que esta brecha era menor, pero a partir del 2019 se nos está aumentando los casos, o sea, los casos no los estamos confirmando bacteriológicamente, que es lo esperado, es una de las metas, poder garantizar el diagnóstico, confirmarlo de una manera bacteriológica. Tenemos las tecnologías en nuestras instituciones, no las estamos utilizando. Desafortunadamente, contamos con algunos profesionales, especialistas, que ha sido difícil en algunos municipios del departamento, pues están realizando un diagnóstico clínico. Como yo le dije al doctor de ese municipio, le dije, venga doctor, usted tiene aquí cultivo líquido, tiene para realizar pruebas moleculares, tiene equipo de rayos X, tiene tomógrafo, o sea, cuenta con todas las tecnologías y todos los pacientes de ese municipio, el 70-80% los diagnostican, el diagnóstico es clínico, pudiendo contar, pudiendo realizarse un diagnóstico bacteriológico. Entonces, la invitación, doctores, para que por favor garanticemos un diagnóstico bacteriológico también. Bueno, la tendencia aquí con nuestros municipios. Tenemos para el 2019, para el 2020, 612 casos reportados. Con corte a agosto 2021, tenemos 491. Tenemos un incremento con respecto al año anterior del 13%.
Inicialmente, pues, bueno, digo, la estrategia que estamos utilizando de fortalecer la búsqueda de sintomáticos está funcionando, ¿verdad? Nos están aumentando el diagnóstico, de que tenemos muchos más casos pendientes por diagnosticar, claro. Por eso la invitación a que por favor busquemos estos pacientes, pensemos en que la tuberculosis existe, que somos un departamento de alta carga para la enfermedad. Tenemos los mismos 5 encabezando la lista 2020-2021, área metropolitana y Barranca Bermeja. Bucaramanga encabezando para 2020 nos reportó 270 casos. En lo que va de esta vigencia, vamos con 264 casos, seguido de Barranca Bermeja. Por eso el departamento está apoyando, además del área metropolitana, estamos apoyando con las asistencias técnicas este municipio, Barranca Bermeja, para poder fortalecer, yo creo que se ven, los datos nos lo dicen, nos lo muestran, se está fortaleciendo el diagnóstico. Disculpen, tenemos unos indicadores, perdón. Ya volví. Tenemos unos indicadores para el 2020 y 2021. Tenemos aquí la comparación. En cuanto a casos de tuberculosis, todas las formas, para el año 2020 tuvimos 612 casos. Para el 2021 llevamos con corte de agosto 497. La tasa de incidencia para el 2020 fue de 24 casos por 100.000 habitantes. Para el 2021 con corte de agosto, como se los decía, es de 20 casos por 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad del 2020 tuvimos un 3.2 casos por 100.000 habitantes, que equivalen a 73 casos. Para el 2021 llevamos con corte de agosto 51 casos de pacientes fallecidos. La tasa de incidencia de tuberculosis farmacoresistente. Para el año pasado tuvimos 10 casos. Para este año ya llevamos 16. Lo que les decía, doctores, esto es gracias a ustedes, a que se están generando el ordenamiento de las pruebas rápidas moleculares, de las pruebas de sensibilidad a fármacos. La idea es, sí, yo sé que hay más casos, es preocupante que continúen estos pacientes bacilíferos en calle con farmacoresistencia, pero depende de todos nosotros sumar esfuerzos y unirnos para garantizar un diagnóstico y las pruebas de sensibilidad para poder o descartar o confirmar estos casos de farmacoresistencia. El porcentaje de coinfección TB-VIH tuvimos 30 casos para 2020. Ya lo que va de este año tenemos 19 casos. El porcentaje de casos de diabetes, 8.8% para el 2020, 7.4% 2021. Porcentaje de casos con tuberculosis y desnutrición. Veníamos con un 10%, ahorita 14.3%. Cabe anotar, doctores, que el programa también ha hecho mucho énfasis en verificar el registro como tal en los municipios de nuestros libros de programa, porque hemos encontrado que en la historia clínica registra el diagnóstico de desnutrición, pero desafortunadamente al diligenciar el libro no lo estaban realizando. Entonces estábamos teniendo un subregistro de la asociación de la tuberculosis con otras patologías. Porcentaje de tuberculosis pulmonar, veníamos con un 86% para el año pasado, ahora vamos con el 89%, lo que les decía. Se está diagnosticando mayor número de casos pulmonares por su transmisión. Porcentaje de casos de TB extrapulmonar, 14% para el 2020, 11% para el 2021. Este es otro dato muy importante.
porcentaje de casos de tuberculosis en menores de 15 años. Tuvimos para el 2020 1.3%. Ya para este año lo duplicamos y lo pasamos. Ya tenemos el 3%. En cuanto al éxito terapéutico, pues tenemos un dato preliminar del 2020, vamos con un 44%, pero aún no tenemos el dato real de este periodo, pues este se tendría ya para el 2022 cuando se haga el cierre de las cortes. Cabe notar que para el 2019 se tuvo un éxito terapéutico del 76%. Los municipios de alta carga, como ya se los dije, Bucaramanga, Barrancabermeja. Vamos a tocar aquí algunas cositas en cuanto a la resolución 227 del 20 de febrero del año 2020. Entonces, recordar la resolución 227 que norma todos los lineamientos técnicos programáticos del programa de tuberculosis. Tenemos que el contenido de esta resolución pues cuenta con 6 artículos, 10 capítulos. Vamos aquí a tocar algunos, todos son importantes, pero creo que para fortalecer el diagnóstico y tratamiento pues vamos a tocar estos capítulos. El capítulo 1 nos habla de las definiciones programáticas. Tenemos la definición de sintomático respiratorio. Anteriormente veníamos con una definición de tos con expectoración mayor a 15 días. Ya tenemos un ajuste en esta resolución. Población general se considerará sintomático respiratorio a toda persona que presente tos y expectoración por más de 15 días. Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis pueden variar según la edad, el estado inmunológico, la presencia de comorbilidades y el órgano afectado, por lo cual el profesional de medicina podrá definir la presunción de la enfermedad frente a una tos persistente sin expectoración. Personas con VIH o inmunosupresión. En personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana o que presenten patologías o tratamientos inmunosupresores, se considerará sintomático respiratorio a quien presente tos con o sin expectoración, fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna de cualquier tiempo de duración. En poblaciones vulnerables, en privados de la libertad, grupos étnicos, habitantes de calle, migrantes, trabajadores de la salud, población rural o rural dispersa, el criterio será tos y expectoración por más de 15 días. Sin embargo, cuando exista difícil acceso a la atención en salud, podrá tomarse un tiempo menor a 15 días cuando exista presunción de la enfermedad. Para contactos de personas afectadas por tuberculosis, se tomará como criterio tos y expectoración de 1 o más días de duración. Esto es algo importante, doctores, ya que cuando hemos realizado las asistencias técnicas en los municipios, ellos todavía tienen el concepto de los 15 días. Y como yo les digo siempre, pues los pacientes que bajan al pueblo a hacer su mercado, a cobrar su salario, aprovechan y pasan a consulta al que es hipertenso por sus medicamentos. Garanticémosle a los pacientes las pruebas de una manera que si le hacemos un ordenamiento de una vaciloscopia y le decimos, tiene que traerla en ayunas, venga mañana, muy seguramente aquella persona no va a volver. Tiene que trabajar, tiene que ganarse su día laborando, tendría que pagar más transportes, el transporte de ellos es aparte del público, les toca pagar una mula, en fin, es difícil escuchar algunos testimonios de las personas de cómo realizan su traslado para poder llegar a un sitio de atención. En cuanto a niños y niñas menores de 15 años, en esto los síntomas clínicos más relevantes
para sospechar tuberculosis, pues es la tos con o sin expectoración por más de 15 días, fiebre mayor de 8 días, pérdida o no ganancia de peso en los 3 meses precedentes, disminución del nivel de actividad o juego e historia de contacto con un adulto con tuberculosis. Aquí lo vemos, la captación de sintomáticos respiratorios es una actividad fundamental para lograr la detección oportuna de la tuberculosis en los entornos hogar, institucional, educativo, laboral y comunitario. El capítulo 2 nos habla de la captación de sintomáticos respiratorios. Tenemos unos grupos de riesgo para la búsqueda activa. La búsqueda activa de sintomáticos respiratorios es una de las principales estrategias del programa de tuberculosis y debe concentrarse en contactos de personas afectadas por tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, grupos poblacionales, las personas previamente tratadas por tuberculosis, personas con lesiones fibróticas en la radiografía de tórax, personas que viven con VIH, personas con diabetes, enfermedades respiratorias, desnutrición, gastrectomía, personas consumidoras de alcohol, sustancias psicoactivas, enfermedad renal crónica, enfermedades o tratamientos que comprometen su sistema inmunológico, adultos mayores de 65 años institucionalizados, al centro, ellos lo aíslan y de una vez le toman su muestra para COVID y le toman pruebas moleculares para descartar tuberculosis. De esta manera, cabe notar que el municipio de Girón, durante los meses junio y julio, realizó un diagnóstico en ese centro penitenciario de 7 pacientes, 7 reclusos, al igual que en el establecimiento carcelario de San Gil. Tuvimos también un aumento considerable en esos mesecitos, gracias a que están aplicando la prueba molecular. Se está garantizando pues un diagnóstico oportuno y más en esta población vulnerable. En cuanto a la captación de sintomáticos respiratorios, la resolución nos tiene una meta establecida que es del 2.5% de la población adulta mayor a 15 años que consultó el año previamente anterior. Este es un pequeño ejemplo. Se presentaron 15.000 personas en el año 2020 en X institución. El 2.5% son 375 casos que debo captar en el año. Si yo quiero establecer mi meta por trimestre, pues lo divido en 4 y me da 93 personas a captar como sintomáticos respiratorios. Si yo le quiero poner una meta mensual o diaria a mi personal, a mi equipo de trabajo, a la enfermera, al médico, a los especialistas, pues lo calculo por mes y lo calculo por día y le digo, venga doctor, colabóreme usted en el día, me va a identificar un paciente sintomático respiratorio. Yo creo que esto es educación, es difícil, uno le dice mucho en el caso de los rurales, cuando vamos a las sedes de esos municipios un poco alejados, ellos dicen que es muy difícil, pero pues no es imposible. Para la evaluación de la meta programática de captación de sintomáticos respiratorios se tendrá como parámetro de referencia el cumplimiento mayor o igual al 90% de captación de los sintomáticos respiratorios programados, tanto en los entornos comunitarios como en los institucionales. A los sintomáticos respiratorios identificados se les debe garantizar el algoritmo diagnóstico establecido de acuerdo con el grupo poblacional al que pertenezcan. El esfuerzo por dar cumplimiento a la meta de captación de sintomáticos respiratorios no debe ir en detrimento del cumplimiento de las definiciones programáticas del sintomático respiratorio ni de la calidad de las muestras de esputo recolectadas. Algunas instituciones, por cumplir la meta, nos muestran una captación de 300 sintomáticos respiratorios. ¿Cuántos positivos? Ninguno. La pregunta que yo les hago siempre, venga, doctores, ¿sí son verdaderos sintomáticos respiratorios?
Entonces no se trata de captar por cumplir la meta, sino de verdad realizar un interrogatorio y un buen examen clínico para poder identificar aquel verdadero sintomático respiratorio. La búsqueda activa de sintomáticos respiratorios en personas que viven con VIH. Estas personas, el riesgo de reactivación de infección latente por Mycobacterium tuberculosis es del 5 al 10% anual y sus manifestaciones son ampliamente variables de acuerdo con el nivel de inmunosupresión. Por ello, en este grupo de personas no aplica la definición tradicional de asintomático respiratorio, por lo que se recomienda el tamizaje clínico para tuberculosis en cada consulta basada en los siguientes síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna de cualquier tiempo de duración. Algún médico especialista me dijo una vez en una unidad de análisis que son los mismos síntomas que puede presentar una persona con VIH. Entonces él me decía, o sea, me toca garantizar el algoritmo a este paciente que yo sé que tiene VIH y muy seguramente la fiebre y la pérdida de peso es por VIH. Pues doctor, la resolución nos dice con uno o más de los síntomas de cualquier tiempo de duración, debo descartarle tuberculosis. La ausencia de estos 4 síntomas tiene un valor predictivo negativo de tuberculosis del 97.7%, que incluso ha mostrado valores más altos en estudios posteriores en personas que se encuentran bajo tratamiento antirretroviral y una sensibilidad del 93%, que al adicionar la radiografía de tórax se incrementa al 97%. En caso de presentarse uno o más de estos síntomas, se debe descartar la tuberculosis activa u otras posibles causas de enfermedad. Entonces, la invitación para aquellos profesionales que están atendiendo este tipo de población, personas que viven con VIH, no olvidar en todas las consultas interrogar síntomas respiratorios. Y no olviden que con uno o más de los síntomas antes descritos se debe descartar tuberculosis. El capítulo 3 de la resolución nos habla del diagnóstico. La sospecha diagnóstica de tuberculosis pulmonar se basa en las manifestaciones clínicas y en los estudios radiológicos. La confirmación del diagnóstico se realiza mediante la demostración de la micobacteria por diferentes métodos bacteriológicos o microbiológicos, fenotípicos o genotípicos. En el caso de la tuberculosis extrapulmonar, la sospecha se basa en las manifestaciones clínicas y los estudios imagenológicos. La confirmación se realiza mediante estudios microbiológicos, moleculares e histopatológicos. El criterio microbiológico. Se realiza el cultivo de medio líquido y o las pruebas de biología molecular. La confirmación microbiológica es fundamental para el tratamiento y para el ingreso del caso al Programa Nacional de Tuberculosis. Ojo, la resolución dice, no se debe iniciar el tratamiento sin haber realizado una evaluación microbiológica de la enfermedad. El médico tratante determinará la pertinencia de iniciar el tratamiento, aunque los resultados microbiológicos sean negativos o cuyos resultados no se conozcan. Todo esto soportado en la historia clínica, el nexo epidemiológico y los hallazgos radiológicos. Entonces recordemos, por favor, muy importante, la evaluación microbiológica de la enfermedad. Aquí nos lo dice el capítulo 3, el diagnóstico de la tuberculosis, el criterio microbiológico, que el estudio microbiológico se realiza mediante un cultivo en medio líquido y o pruebas de biología molecular y se debe cultivar en medio líquido cualquier muestra de baciloscopia que resulte positiva. Si las 3 son negativas, hay que cultivar preferiblemente la muestra tomada de mejor calidad. Estamos observando, doctores, es triste reconocerlo, pero estamos encontrando cultivos, baciloscopias positivas, cultivo positivo, pero no nos están haciendo la identificación de la micobacteria. El algoritmo no lo dice.
La resolución lo dice, por eso el trabajo que viene realizando la doctora Edith Sanabria como referente del Laboratorio Departamental de Salud Pública en el área de micobacterias con su equipo de trabajo es esto: socializar y garantizar que pues, los laboratorios se adhieran a estos lineamientos. El cultivo en medio líquido para el diagnóstico de tuberculosis es un método de laboratorio que permite identificar entre 10 a 100 bacilos en una muestra de esputo con una sensibilidad del 90% y el 96% en un tiempo de detección entre 2 a 3 semanas. Entonces, vemos que la sensibilidad del cultivo en medio líquido es muy alta. Mediante el cultivo líquido es posible incrementar el diagnóstico de la tuberculosis del 15 al 20% del total de casos y en un 20 a 30% los casos de tuberculosis pulmonar. Permite además identificar micobacterias no tuberculosas mediante la realización posterior de pruebas de identificación. Entonces, el cultivo en medio líquido, si sale positivo, nos tiene que hacer la identificación de la micobacteria. Permite además realizar la identificación de susceptibilidad a fármacos, que es lo que siempre hablamos. Venga, si nos salió positivo, es una micobacteria tuberculosa, le montaron pruebas de susceptibilidad y en la mayoría de casos la respuesta es no. Entonces, la invitación para que ustedes, por favor, garanticen el ordenamiento de las pruebas. La prueba de sensibilidad fenotípica se realiza en cultivo en medio líquido. Permite identificar entre 10 a 100 bacilos en una muestra de esputo con una sensibilidad entre el 90 y el 96%. Es posible incrementar el diagnóstico de la tuberculosis del 15 al 20% del total de casos y además permite identificar lo que decía anteriormente, micobacterias no tuberculosas y posteriormente pues las pruebas de identificación. Permite además realizar la identificación de susceptibilidad a fármacos. La prueba de sensibilidad genotípica se realiza a través de métodos moleculares para la detección de ADN de la micobacteria tuberculosa e identificar mutaciones que identifiquen la resistencia a medicamentos antituberculosos. Un ejemplo tenemos la PCR y la LIPA. Permiten detectar mutaciones genéticas que confieren resistencia a medicamentos antituberculosos con una sensibilidad de detección entre el 68 y el 88% y especificidad del 98%. Para la detección de la tuberculosis resistente a rifampicina tiene una sensibilidad del 95% y especificidad del 98%. Cuando hablamos del criterio clínico, los signos y síntomas sugestivos de tuberculosis dependen del o de los órganos afectados. Ante la presencia de síntomas respiratorios se debe sospechar una tuberculosis pulmonar. Las formas extrapulmonares pueden suponer entre un 10 y un 20% del total de casos de tuberculosis en enfermos inmunocompetentes y hasta un 60% en personas que viven con VIH-Sida severamente inmunosuprimidas. Las personas que viven con VIH, el riesgo de reactivación de infección latente por micobacteria tuberculosa es del 5 al 10% anual y sus manifestaciones son ampliamente variables de acuerdo con el nivel de inmunosupresión. En personas que viven con VIH aplican los siguientes síntomas, lo que dijimos anteriormente: tos, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna de cualquier tiempo de duración. La ausencia de estos 4 síntomas tiene un valor predictivo negativo de tuberculosis del 97.7% y una sensibilidad del 93%. Radiografía de tórax y otros estudios imagenológicos. Para tuberculosis primaria tenemos una radiografía de tórax normal, tiene un alto valor predictivo negativo. Enfermedad en niños diseminada, ocurre en un 23-34% de los adultos. Se evidencian consolidaciones parenquimatosas, adenopatías paratraqueales, iliares,
además de las linfadenopatías asociadas. En tuberculosis miliar, pues tenemos la TAC, calcificaciones y lesiones de Gone, opacidades nodulares, cavitaciones y el derrame pleural. En tuberculosis postprimarias, tenemos la TAC con opacidades, cavitaciones en segmento apical o lóbulos superiores, atelectasias cicatrizales, cavitaciones en el 40 y 87% de la tuberculosis postprimaria, diseminaciones broncógenas y broncoestenosis y bronquiectasias. Cuando hablamos de nexo epidemiológico, hace referencia a estar expuesto o ser contacto de un caso confirmado de tuberculosis bacilífera, hace positivo este criterio. El estudio histopatológico. La presencia de granulomas con necrosis de caseificación y sin Nielsen positivo en la biopsia de cualquier tejido es un criterio diagnóstico de tuberculosis, excepto en casos de adenitis postvacunal con BCG. Cuando no se puede demostrar histopatológica ni microbiológicamente la tuberculosis, se debe acudir a métodos diagnósticos complementarios de acuerdo con la evaluación clínica de cada caso. La resolución nos muestra los algoritmos diagnósticos. Para la tuberculosis activa pulmonar se debe garantizar la realización de una prueba molecular, cultivo líquido con identificación de especie, pruebas de sensibilidad a fármacos antituberculosos y radiografía de tórax a todas las personas inmunocomprometidas o inmunosuprimidas. El seguimiento del tratamiento antituberculoso de este grupo de personas se realiza con vaciloscopia y cultivo en medio líquido, siguiendo los lineamientos presentados en el capítulo 7. Yo les traía aquí los algoritmos diagnósticos, ¿sí? Perdón. Entonces, para población general, tenemos que el paciente ingresa con su vaciloscopia, una radiografía de tórax. Si la vaciloscopia es positiva, pues iniciamos el tratamiento de acuerdo a la resolución con la solicitud de las pruebas moleculares. No olvidemos, doctores, que hay que garantizar la realización de estas pruebas moleculares. Si la vaciloscopia pues es negativa, hay que evaluar clínicamente y correlacionar con la radiografía de tórax. Por eso es importante garantizar siempre este ordenamiento. Entonces venimos con una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax sale normal, pues hay que considerar otros diagnósticos. Si nos sale patológica, pues entonces venimos con el ordenamiento de las pruebas moleculares y cultivo en medio líquido. De ahí en adelante, pues ya sí de acuerdo a los resultados del cultivo, las pruebas de sensibilidad, pues iniciamos el tratamiento según la resolución. Si es una TB sensible, pues iniciamos el tetraconjugado y en caso de identificarse algún tipo de resistencia, pues desarrollamos el algoritmo según nos lo indique la resolución. El algoritmo 1B hace referencia a grupos vulnerables o de alto riesgo. Aquí es importante realizar prueba molecular rápida, cultivo líquido y radiografía de tórax. A diferencia de la anterior población que entrábamos con vaciloscopia y radiografía, aquí entramos de una vez. Prueba molecular, cultivo líquido y radiografía de tórax. De ahí en adelante el desarrollo del algoritmo es igual al anterior. Entonces, lo importante es que tengamos en cuenta, dependiendo del tipo de población en el que yo estoy identificando que es un sintomático respiratorio, con qué pruebas voy a arrancar. En personas que viven con VIH o antecedentes de enfermedades o tratamientos inmunosupresores, entramos la prueba rápida, cultivo líquido y radiografía de tórax. Igual que para el algoritmo 1B que hace referencia
a grupos vulnerables. Entonces, grupos vulnerables y personas que viven con VIH entran con radiografía, cultivo y prueba molecular. Listo. Ya para terminar, doctores, tengo aquí unas directrices y recomendaciones para el tratamiento de la enfermedad tuberculosa activa. Pues tenemos ya la dosis recomendada, ¿sí? Para tuberculosis en adultos y niños o niñas con peso mayor o igual a 25 kilogramos. Entonces, iniciamos con la rifampicina, la dosis diaria, según miligramo kilogramo. Entonces, iniciamos con 10 miligramos por kilo de peso de rifa, de isoniazida 5 miligramos por kilogramo, piracinamida 25 y etambutol 15. Aquí tenemos la dosis diaria recomendada para niños y niñas con peso menor también. De rifampicina tenemos 15 miligramos por kilogramo, isoniazida 10, piracinamida 35 y etambutol 20. Una vez los niños o niñas alcancen un peso de 25 kilogramos, se utilizan las dosis de medicamentos que utilizamos para los adultos. El esquema de tratamiento de la tuberculosis activa en adultos y niños con peso mayor a 25 kilogramos, usando la dosis fija combinada de RHZE, el tetraconjugado, y del RH, tenemos que para peso entre 25 y 39 kilogramos utilizamos o ordenamos 2 tabletas de RHZE, cuya concentración es de 150, 75, 400, 275 miligramos. Para personas con peso entre 40 y 54 kilogramos se ordenan 3 tabletas y para mayores de 55 kilogramos se ordenan 4 tabletas. Al igual que para la fase de continuación, cuando ordenamos el RH 150-75, utilizamos la misma dosificación. 2 tabletas para personas entre 25 y 39 kilogramos, 3 tabletas entre 40 y 54 kilogramos y 4 tabletas para personas con peso mayor de 55 kilos. El esquema de tratamiento de la tuberculosis en niños o niñas menores de 25 kilogramos usando la dosis combinada de RHZ 75, 50, 150 y tenemos el RH ya para la fase de continuación de 75, 50 miligramos. Tenemos para la fase intensiva igual 56 dosis diarias de RHZ. Para los menores con peso entre 4 y 7 kilogramos, administramos una tableta día. Entre 8 y 11 kilogramos, 2 tabletas día. 12 y 15 kilogramos, 3 tabletas día. Entre 16 y 20 kilogramos, administramos 4 tabletas día, tanto para primera fase como para segunda fase. 4 tabletas día y de 21 kilogramos a 24 administramos 4 tabletas de RHZ. Aquí, a diferencia del etambutol, que coincide con el número de tabletas, para las personas con peso entre 21 y 24 se administran 5 tabletas. Igual de dosis para la fase de continuación. La duración de la segunda fase en condiciones particulares de tuberculosis activa, en tuberculosis y embarazo, tuberculosis y diabetes. El número de dosis para la segunda fase es de 112 dosis con dosis diaria. En casos de tuberculosis miliar, tuberculosis y VIH, con CD4, con un recuento de CD4 mayor o igual a 200 y al estar recibiendo tratamiento antirretroviral, se lleva igual a 112 dosis en el esquema de dosis diaria. No obstante, hay que tener en cuenta
que se debe verificar la ausencia de compromiso meningio. En tal caso, se mantendrá el tratamiento como una tuberculosis meningia que se lleva a 280 dosis. En el caso de silicotuberculosis, tuberculosis geniturinaria, tuberculosis e insuficiencia renal crónica, tuberculosis y VIH con un recuento de CD4 menor a 200, sin recibir tratamiento antirretroviral al iniciar el tratamiento antituberculoso, o cuando la tuberculosis es diseminada, llevamos al paciente a 196 dosis. Como lo decía anteriormente, en tuberculosis meningia y tuberculosis ósea se lleva a 280 dosis. En el embarazo, los riesgos de la tuberculosis durante el embarazo son tuberculosis congénita, incremento de la morbilidad materna, parto prematuro, bajo peso al nacer, transmisión perinatal y postnatal, un riesgo hasta 6 veces mayor de mortalidad perinatal. Antes de iniciar un tratamiento de una mujer, se debe saber si está o no embarazada. Por eso, entre la lista de chequeo para iniciar tratamiento está una prueba de embarazo. No obstante, se debe indicar la necesidad de aconsejar la anticoncepción en las mujeres en edad fértil durante el tratamiento antituberculoso y en aquellas en embarazo realizar un seguimiento multidisciplinario con especialistas en obstetricia según corresponda. La streptomicina y los aminoglucósidos están contraindicados, ya la streptomicina no la estamos utilizando. En enfermedad hepática, siempre se debe realizar controles de la función hepática antes de iniciar el tratamiento, aunque no existan antecedentes de enfermedad hepática. Si se identifica alteración hepática, se debe garantizar el seguimiento clínico y ajustes terapéuticos por médico experto o médico especialista. Vamos aquí a ir rápidamente, que se nos está acabando el tiempo. En el caso de las reacciones adversas a medicamento, hay que tener siempre en cuenta, antes de iniciar el tratamiento, la solicitud de perfil hepático, el perfil renal. Cuando haya una toxicidad hepática, pues tenemos que se suspende el medicamento y se inicia de una manera escalonada. En el caso de paciente con enfermedad renal, pues tenemos que se ajusta la dosis, damos RH-ZE lunes, miércoles y viernes y RH martes, jueves y sábado. En cuanto a los perfiles de resistencia, tenemos que, importante que ustedes sepan, doctores, que el departamento está contando con todos los medicamentos que están normados en la resolución. Los retos que tenemos para este año: mejorar y acelerar la implementación y expansión del diagnóstico temprano con las pruebas rápidas moleculares, promover el estudio de contactos, principalmente en menores de 15 años, aumentar el trabajo en población vulnerable y sobre los determinantes sociales con actividades interprogramáticas e intersectoriales centradas en las personas y en la comunidad, asegurar el funcionamiento de los sistemas de información, control de infecciones y uso racional de medicamentos, impulsar estrategias de seguimiento y enfoques del programa. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Finalmente, pues decirles que el programa está a su disposición. Tenemos un equipo de profesionales especializados y expertos que desarrollan los CERCED. En caso de tener algún caso especial de tuberculosis, por favor notificarlo al municipio o directamente al departamento para poder programar como tal este CERCED. Y pues doctores, recordarles nuevamente, por favor, la búsqueda de los sintomáticos respiratorios. Pensemos siempre en la tuberculosis. Desafortunadamente hemos visto algunos casos en que lo último que piensan después de 3 pruebas COVID es en una tuberculosis. La tuberculosis existe, la tenemos ahorita en furor en nuestro departamento. Garanticémosle las pruebas moleculares, cultivo en medio líquido. Y ya, doctores, muchísimas gracias por su tiempo, muchos éxitos y que tengan un feliz día. Doctor Agustín, muchas